Hola y bienvenidos a otra sesión de la Tierra Sólida. Hoy quisiera compartir unos pensamientos a través del asunto de produciendo buen fruto. Todos nosotros estamos conocidos con el principio de producir frutos en una huerta, un jardín, y siempre la meta es a producir lo mejor, ¿no? Lo mejor de lo que puede producir la tierra. Pero aquí quisiera compartir unos pensamientos en qué es lo que quiere el Señor Jesucristo que nosotros podemos producir hacia fruto. Quisiera comenzar en leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesucristo es la vid, y su Padre, nuestro Padre Celestial, es el que poda la vid. Quita toda la rama que no sirve. Pero la rama que sí sirve y está produciendo fruto, Él la poda para que pueda producir más fruto. Entonces la meta es, nosotros somos el cuerpo de Cristo y la meta es para producir fruto. Y vamos a ver una descripción, qué es lo que quiere decir el fruto de la vida de una persona. Voy a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Primero voy a comenzar con el fruto que no es bueno y deberíamos de evitar esto. Y realmente cuando una persona está guiado por el Espíritu Santo, entonces podemos ver que vamos a producir el fruto correcto o el fruto bueno. Pero si no estamos guiados por el Espíritu Santo, si no estamos entregados a la palabra de Dios que es la verdad, entonces vamos a sufrir y vamos a producir lo que no deberíamos de estar produciendo. Entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra esto y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todo lo que hacen eso no tendrían parte del reino de Dios. Entonces aquí hay una descripción de la persona que está produciendo estos frutos malos, pero es la característica constantemente en su vida. Y si eso es lo que es, entonces nos dice la Biblia, claro, aquí en Gálatas, que no van a participar en el reino de Dios. Entonces la meta es producir los frutos buenos. Sigo en versículo 22, dice: En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Y que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que no guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Entonces, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, cuando estamos en una situación donde el Espíritu tiene control de nuestra alma, de nuestro espíritu, entonces vamos a producir los frutos buenos. Y eso quiere decir que tenemos que darle permiso al Señor Jesucristo, que Él puede cambiar, transformar nuestras vidas a una criatura nueva para que podamos producir buenos frutos. En Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte, va a comparar el fruto de una persona como una luz. Y nosotros sabemos que este mundo está lleno de tinieblas, oscuridad. Y uno de los propósitos del creyente, del cuerpo de Cristo aquí en este mundo, es producir luz, reflexionar más bien, o reflejar luz que es de Cristo para que nosotros podamos
iluminar los pasos, especialmente de aquellos que no saben mejor que nada. Entonces en Mateo capítulo 5 dice, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerlo debajo de un cuesto o de una canasta, sino sobre el candelero para que ilumine a todas en la casa. Asimismo, ustedes deben de ser luz para que los demás de tal manera que todos pueden ver a sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Entonces, siendo luz y buen fruto, produciendo buen fruto, aquí en otra manera se está describiendo como buenas obras. Claramente que las buenas obras no nos pueden salvar porque nosotros no tenemos la capacidad. Pero ya siendo salvo, entregándonos al Señor Jesucristo, entonces Él nos da el poder para producir estas buenas obras y en realidad son frutos buenos. Bueno, entonces aquí hemos visto que nosotros tenemos el poder por el Espíritu Santo, por entregarnos a Cristo y ser discípulos de la palabra de Dios, podemos producir estos frutos buenos. Pero también nos dice la Biblia que deberíamos de estar alertos y preparados para descubrir o reconocer frutos malos en otras personas. Porque esas personas que están produciendo ese fruto malo puede dañar al cuerpo de Cristo y puede dañar a la persona misma. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad a reconocer el fruto malo y entonces nos va a decir qué hacer con eso. Quiero leer también en Mateo capítulo 7, que es el término del Sermón al Monte, versículo 15, dice, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados en mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no recogen de los espinos. Si los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Todo árbol que no da fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruta que den. Entonces tenemos que reconocer personas que están dando fruto malo para proteger el rebaño, para proteger nuestro ser y crecimiento en el Señor Jesucristo, porque tenemos que evitar esa clase de persona y también alertar el rebaño de las enseñanzas falsas que ellos están haciendo. También es una cosa muy buena para poder realizar dónde vienen estas mentiras, dónde vienen estos profetas falsos. Y el autor de todo el mal sabemos que es Satanás. Y Satanás es el padre de la mentira. Quiero leer de Juan capítulo 8. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Entonces está describiendo a los fariseos, los líderes de los judíos en este tiempo, porque ellos estaban simplemente pensando de ellos mismos. No querían que nada cambiara y no querían admitir que Cristo era el Mesías. Entonces Cristo los está reprendiendo por la causa que ellos no quieren admitir la verdad. Y dice, desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable del pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice
porque no son de Dios. Entonces, tenemos que saber el autor de la mentira, el autor de lo que produce el mal fruto es Satanás, es el diablo. Y nosotros tenemos que pelear en contra de eso. Pero tenemos que realizar que nuestra pelea no es con la carne. En realidad es con Satanás y sus diablos. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse en contra de los engaños del diablo con toda la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado, mucha todavía podrán resistir. Entonces, cuando realizamos esta verdad que nuestra lucha es en contra de Satanás, entonces nos podemos armar con la armadura de Dios y reconocer que cuando estamos armados correctamente, entonces tenemos la fuerza de conquistar a lo que nos trae el diablo. También en Gálatas capítulo 5 nos dice: por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de la naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por esto resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si dejan guiar por el Espíritu Santo, quedan libres de la ley. Entonces nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en las cosas buenas y producir frutos buenos. Quisiera terminar en la segunda carta de Pedro a la iglesia de Asia. Y está dando unos consejos aquí que nosotros deberíamos de tener características en nuestras vidas por medio del poder del Espíritu Santo para estar en contra de las cosas de la carne y en contra de las enseñanzas del diablo para poder producir estos frutos buenos. La segunda de Pedro, el primer capítulo, comenzando con versículo 3. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gracia y gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos y también por causa de produciendo frutos malos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejor su vida así. A la fe añádale un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, servicio a Dios. Y al servicio a Dios, afecto a sus hermanos en Cristo. A ese afecto, amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios nos llamó y los eligió. Esfuércense
por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno y nuestro Señor el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces la meta es estar conectado a la vid. La meta es estar lleno del Espíritu Santo. La meta es reconocer los frutos malos que otras personas o pastores o líderes están demostrando y evitar esas cosas, estar lleno del Espíritu Santo, enforzado de Él, y entonces podemos adquirir estas características que nos van a garantizar nuestra salvación y una entrada a la vida eterna. Espero que les pueda ayudar estos pensamientos y enseñanzas, y hasta la próxima vez. Adiós, y el que el Señor les bendiga.